Buenas tardes. La doctora Hola Patricia, ¿cómo está? Patricia. Muy bien, gracias. Presidente, ¿cómo está de churro? Muchas gracias, doctora Patricia. Muy querida usted, como siempre. ¿Cómo les va? Muy bien, Patricia. Vamos entonces a admitir a todo el mundo. ¿Les parece? ¿O quieren Sí, conversar señor. algo antes? No. No, listo. No, ya no. Ahí está entrando la gente. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muy buenas La tardes a todos. doctora Anne. Buenas tardes. Sigue, digamos, reformas constitucionales, aunque se... Bueno. Esperemos un momento. Yo creo que ya inicialmente ya entraron los que iban a entrar. Buenas tardes a todos. La doctora Marlene, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Qué ha habido? Marle, ¿qué hubo? Patico, ¿Cómo ¿dónde estás estás? que no te veo? ¿Y por qué no me...? Ah, es que no tengo puesto el video. Sí, señora. Hola. Ya te vemos. ¿Qué hay? Ahora sí. Ahora sí. Hola, mi ¿Qué tal? Marle. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Cuidándote. Sí, señora. Ah, mire, Martica, qué belleza. Muy bien. Ay. Bueno, doctor Cárdenas, aquí estamos súper listas. Listo, entonces toca empezar puntualmente, porque ustedes, las mujeres, siempre se caracterizan por su puntualidad. Sí, Ya doctora no son Patricia. Entre puntuales. otras cosas. Ya Entre no otras empezaron cosas. puntual, ya son las 5:24. Bueno, sí, señora. Sí, A doctora ver, Sol la Marina. doctora Qué Sol gusto oírla, Marina doctora Sol Marina. también. La Mucho doctora gusto Sol también. Marina, ¿qué hay? Muy Y bien. Laurita Barrios también está por ahí. Vi el nombre, pero no la cara. Aquí estoy, hola. ¿Qué hubo? Muy bien. Doctor Cárdenas está sin audio. ¿Estoy sin audio? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahorita. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva tertulia del Comité Colombiano de Arbitraje. Es una tertulia que queremos hacer de verdad en homenaje a unas mujeres muy valiosas que realmente han contribuido al desarrollo del arbitraje. Comenzando por las que todos recordamos, una de ellas aquí presente, la doctora Martica Cediel, la doctora Susana Montes, la doctora Consuelo Sarria, nuestra recordada doctora Marcela, Patricia Mier, María Teresa Palacio, es decir, tantas que no alcanzo a mencionarlas. Este es un reconocimiento a ese trabajo que ya se han hecho, a ese esfuerzo que las ha colocado como grandes abogadas, grandes jueces. Y entonces queremos ver, a propósito de eso, cuál es el papel de la mujer en la administración de justicia y en el arbitraje. ¿Cuál es su representación dentro del arbitraje y la administración de justicia? Y si las mujeres, como a veces se dice, tienen realmente una voz diferente que hace que esa participación en la administración de justicia y en el arbitraje sea fundamental. Para ese efecto, hemos obtenido la participación de 3 grandes árbitros de 3 generaciones distintas, pero adicionalmente a 2 grandes profesionales, la doctora Ana María Otero Cleves y la doctora María Adelaida Ceballos. Ambas extraordinarias profesionales. La primera, Ana María, abogada de la Universidad de los Andes, es profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford y una maestría en Historia Cultural de la Universidad de York, y se especializa en la historia de Colombia en el siglo XIX,
con particular interés en la historia del consumo y su cultura legal. Tiene muchas publicaciones premiadas, muchas de ellas. Y actualmente está haciendo un estudio sobre consumidores, popular consumers, y la política del consumo en Colombia en el siglo XIX, que es su especialidad. La doctora María de Leyva es abogada de la Universidad de AFIT, con maestría en Sociología de la Universidad Nacional. Está haciendo o es candidata a un doctorado de la Universidad de McGill en Canadá. Es becaria Vanier del gobierno canadiense. Fue docente de las universidades de AFIT y de la Antioquia. Trabajó como investigadora de justicia, que todos conocemos, y es coautora de un libro que algunos conocen, y si los que no lo conocen, es un libro muy importante que vale la pena estudiarlo, que se llama Abogados sin reglas. En tercer lugar, ya entrando a nuestras árbitros, la doctora Patricia Mier, que todos conocemos y a quien siempre admiramos por su particular estilo de humor, su energía costeña, su espíritu positivo, su irreverencia, pero irreverencia respetuosa, es una irreverencia sin faltar de ninguna manera al respeto que cada uno merece. Patricia es una extraordinaria abogada, una gran litigante y una gran árbitro, y una gran persona. Gracias. Igualmente, Claudia Benavides, que ustedes conocen. Claudia es socia de Baker McKenzie desde hace muchos años. Desde el año 2010 dirige la práctica de resolución de conflictos en Colombia. Desde el 2018 lidera la práctica en Latinoamérica y desde 2019 lidera la práctica global de resolución de conflictos de Baker McKenzie. O sea, Claudia se ha destacado siempre por su trabajo, su tesón, ha ido escalando pasito a pasito y hoy en día ya se encuentra en una posición de liderazgo a nivel mundial. Se ha dedicado al litigio transnacional, al arbitraje nacional y el internacional. Como ustedes ven, tiene una experiencia de más de 20 años en temas arbitrales y transnacionales. Aparece siempre como uno de los grandes árbitros en esas publicaciones como Chambers and Partners, Legal 500, Who's Who Legal, como una de las líderes de arbitraje en Latinoamérica. Es una mujer muy reconocida como árbitro internacional. Adicionalmente tenemos con nosotros a otra generación, María Alejandra Arboleda. María Alejandra es de esta casa. María Alejandra fue la directora de jóvenes hasta hace poco del Comité Colombiano de Arbitraje. María Alejandra se formó en el arbitraje. Ella empezó participando en concursos de arbitraje que ganó y eso le permitió tener una pasantía en París, donde se empezó a formar y siguió formándose y hoy trabaja en una firma extraordinaria a nivel internacional, Hogan Lovells, y tiene un papel muy activo en arbitraje internacional. Además, permítanme que les cuente esta anécdota. María Alejandra, siempre que yo la conocí, tenía claro a dónde quería llegar y siempre estaba midiendo qué debía hacer para llegar a donde quería. Y gracias a eso es que ha llegado a donde está, sin que eso desconozca que siempre ha estado abierta a tener sorpresa y hacer cosas nuevas. Y finalmente, el diferente, el doctor Jaime Humberto Tovar, nos acompaña en este panel de mujeres. Yo le decía a Jaime hace un rato, porque él es amado por todas las mujeres. En su casa tiene un montón de mujeres, como en mi caso también. Y todas las personas, todas las mujeres que uno les pregunta con quién le gustaría compartir un panel, todas dicen que Jaime. Entonces, por eso decidimos que Jaime tenía que acompañarnos en este panel para que no solo fuera de mujeres, sino que hubiera una voz que por lo menos planteara algunas inquietudes muy relevantes. Entonces, son ellas las que van a acompañarnos con el apoyo del doctor Jaime en esta interesantísima tertulia, que va a estar dividida en dos grandes segmentos. Un primer segmento dedicado a la representatividad de la mujer y un segundo segmento a la voz diferente. Y vamos a comenzar, en primer lugar, con la doctora Ana María Otero,
quien nos va a hacer una presentación sobre el particular. Doctora María. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Muy bien. Señora. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer muy especialmente al doctor Juan Pablo Cárdenas y a los organizadores de esta tertulia por esta invitación. Igualmente agradecer muy especialmente a mis copanelistas por permitirme compartir con ellas este espacio y aprender de sus experiencias en el ámbito de la justicia. Mi intervención en esta tertulia será más como historiadora que como abogada. Y en ese sentido, me gustaría comenzar con unas pequeñas palabras sobre cómo podemos aproximarnos al estudio de las mujeres en la administración de justicia y cómo cualificar su participación y representación desde una perspectiva a larga duración. Mi primera reflexión estaría encaminada, ante todo, a recalcar la necesidad de reconocer que muchas de las ideas, y tal vez podemos decir como roles que han sido asignados a la mujer en la práctica jurídica y en la esfera del derecho, ya sea como reclamantes, como peticionarias, como abogadas, como árbitras o como juezas, son realmente social y culturalmente impuestas, o para decirlo en otras palabras o en otros términos, tal vez como construidas por la sociedad misma. Trabajos y reflexiones, tal vez desde las ciencias sociales y en la historia en particular en las últimas décadas, nos han permitido comprender que las características que le son atribuidas a las mujeres, se me ocurre, por ejemplo, que somos más sensibles, que somos más organizadas, que somos más aplicadas, son realmente fruto de expectativas del entorno social en el que se encuentran y que no son, por lo tanto, inherentes a ellas. Igualmente, y como muchas de las cifras solo demuestran, estos trabajos también evidencian cómo aquellas experiencias sociales y culturales sobre lo que la mujer es, o tal vez sobre lo que una mujer debe ser, transforman, redireccionan, alteran, limitan el quehacer profesional de muchas de ellas y la práctica jurídica misma. De esta manera, creo que el aumento de la representación, que es el punto que queremos como introducir como la primera línea de discusión de la mujer en los espacios jurídicos, depende en gran parte de una modificación de las prácticas sociales de mujeres y hombres. Lejos de pensar que la discriminación es un fenómeno siempre explícito, lo que los estudios históricos nos han permitido ver es que los actos de diferenciación realmente son inherentes al entorno y están inmersos en muchas de nuestras actuaciones cotidianas. Y cuando me refiero a actuaciones cotidianas, estoy haciendo referencia a actuaciones cotidianas de todos y todas. Estos estudios, o sea, los estudios históricos de las ciencias sociales, además, también nos han permitido observar cómo las mujeres han aumentado su participación en diferentes ámbitos, cómo han superado muchos obstáculos y cuáles han sido las herramientas de negociación a las que algunas mujeres han acudido, yo debería decir como creativamente, para abrirse nuevos espacios. La segunda reflexión tiene que ver con la importancia de estudiar práctica jurídica y cómo las mujeres tienen un impacto en la forma como se transforma el derecho como un todo. Es decir, yo creo que explorar el impacto de las mujeres, presentación de las mujeres o qué tan representativas son, no debemos entenderlos como un anexo a una historia, sino como la historia misma. La historia del derecho sin la experiencia de las mujeres no es una historia completa. Al momento de hacer este análisis, yo creo que también es fundamental, y creo que esto también nos va a dar como mucho pie para lo que vamos a discutir en la segunda ronda, el reconocimiento de que la experiencia de la mujer misma es muy diversa. Lo que han hecho los historiadores y las historiadoras es bonito en el sentido que hemos mirado las experiencias de diferentes mujeres teniendo en cuenta que no es una experiencia homogénea, sino que hay que tener como muy en consideración estas variaciones, por ejemplo, en términos de la educación, de la procedencia, de la raza, entre muchos otros factores. De entrada, entonces, creo que reconocer la experiencia de la mujer es fundamental, reconocer esa diversidad, y esto nos va a dar lugar también tal vez a muchos de los apuntes o comentarios que vamos a tener cuando hablemos de las diferentes voces de las mujeres. Y este punto pues considero yo que es fundamental al momento de hacernos preguntas incluso a la representación, porque la pregunta sobre la representación también nos debe llevar a una pregunta más amplia, las representaciones de qué mujeres, de quiénes mujeres, en qué espacio y en qué momento histórico, para poder, digamos, aproximarnos a este estudio. Yo creo que por ahora dejo con esta reflexión para poder dar como más pie a la discusión y oírlas a todas las invitadas. Muchas gracias, doctora Ana María. La doctora María Adelaida también tiene una opinión que expresar sobre este punto. Doctora María Adelaida.
Bueno, buenas tardes. Yo también quiero empezar pues extendiendo mi agradecimiento al Comité Colombiano de Arbitraje por organizar este evento tan necesario, al doctor Juan Pablo Cárdenas y todos los organizadores y las organizadoras, que sé todo el trabajo que hay detrás de esto, y especialmente a Alejandra Gómez Moreno, que sirvió de puente para esta invitación. Yo honestamente estoy muy contenta y honrada de estar acá porque aunque hace varios años investigo sobre profesión jurídica, curiosamente tengo pocas oportunidades de encontrarme para conversar con personas que cotidianamente ejercen la profesión. Entonces, pues para mí es de verdad un lujo y una exquisitez muy estimulante estar acá pues con estos litigantes y árbitras tan insignes además. Entonces, bueno, primero quiero advertir que yo ahora estoy haciendo un doctorado sobre las desigualdades de género y los procesos de selección en la judicatura colombiana, así que mi especialidad son las juezas y los jueces, pero yo estoy convencida de que hay enormes similitudes entre el mundo de la judicatura y el arbitraje, tienen, digamos, retos, interrogantes, incluso prácticas similares. Entonces, a continuación en mis intervenciones me referiré, digamos, a la idea de administración de justicia o a la idea de justicia, como tratando de abarcar al mismo tiempo esos dos grupos, aunque haré las diferenciaciones que vengan al caso cuando sea necesario. Entonces, bueno, ya entrando en materia, en este primer eje que nos propuso el doctor Juan Pablo en relación con la representación, digamos que la idea gruesa que yo quiero dejar acá sobre la mesa es que lo que yo llamo la representación descriptiva de las mujeres, ya voy a explicar qué es muy importante para fortalecer la confianza pública en la administración de justicia. Entonces, para desarrollar esta idea, yo quisiera empezar con una anécdota que tomo prestada de una magistrada de la Corte Suprema canadiense que se llama Beverly McLachlin. Ella cuenta que cuando era jueza, un día tuvo una audiencia muy peculiar porque en la audiencia todos los presentes eran mujeres, todas las partes, todas las funcionarias, salvo el marido, que era como la contraparte, era como un caso como de separación de bienes, creo, y el marido se estaba representando a sí mismo. Entonces, llegó el momento de que el marido interviniera, pero estaba sumamente nervioso, no era capaz de ponerse de pie, empezó a gaguear, entonces se acercaron varias funcionarias a tranquilizarlo, hasta que él finalmente se arriesgó a decir, su señoría, lo que pasa es que yo me siento un poco abrumado numéricamente. Y entonces pues la jueza le dijo que no se preocupara, que por supuesto ya iba a fallar en derecho, que su imparcialidad estaba garantizada, la cosa se quedó así, pero la jueza cuenta que se fue para la casa pensando como, bueno, ¿cuántas veces en las últimas décadas, en los últimos siglos, un montón de mujeres han entrado a estas cortes y se han sentido más que un poco abrumadas numéricamente? ¿Y cuántas veces le ha pasado esto a varios que pertenecen a minorías raciales o a minorías étnicas? Entonces, a mí esta anécdota me gusta mucho porque me parece muy diciente de la importancia de que los ciudadanos nos veamos de alguna manera reflejados en quienes administran justicia. No significa que siempre tengamos que tener un juez que sea igual a uno, pero sí al menos que uno sienta que en el sistema en general, alguien que se ve como uno no está excluido de entrada. Y entonces aquí estoy hablando, como anuncié al principio, de una idea de representación en un sentido descriptivo o representación entendida como mera presencia, no representación en un sentido sustantivo, es decir, no estamos pidiendo que las mujeres que estén ahí tengan un enfoque de género o se pongan del lado de las mujeres, sino que simplemente estén ahí, representación como presencia. Y si ustedes se ponen a pensar, normalmente, y esto es muy común en este tipo de foros en los que hablamos de mujeres, normalmente mostramos cifras. Entonces decimos como no, las mujeres son solamente el 22% de las árbitras designadas de común acuerdo por las partes, como si mal no estoy, decía un informe que nos compartió la doctora Andrea Atuesta, o somos solamente el 23% de las magistradas de las altas cortes. Ahí de lo que estamos hablando es de presencia. No estamos preguntando qué miradas o qué decisiones toman esas magistradas, por ejemplo. Lo que es menos común es discutir, que me parecería muy bonito hacerlo acá, sobre las premisas que están detrás de esos números, ¿cierto?
Y entonces yo quería traer a colación una de esas discusiones y es la pregunta por, o sea, cómo se relaciona esa idea de presencia con una discusión tradicional sobre la legitimidad de la justicia. Entonces, si, digamos, tradicionalmente se ha dicho que para que la justicia sea legítima o los administradores de justicia sean percibidos como legítimos, solamente era necesario que sus decisiones fueran justas, independientes e imparciales. No importaba si era hombre o mujer, de una minoría racial o no, judío, cristiano, católico, no importaba, importaban sus decisiones. Pero en las últimas décadas han surgido un montón de movimientos académicos y políticos, y yo me pliego en general a ellos, a los que pues de pronto les parece insuficiente esta idea y pues que tenemos la percepción de que si los procesos de selección de jueces y de árbitros fueran realmente equitativos y transparentes, o sea, si las juristas tuviéramos de verdad igualdad de oportunidades, pues entonces estaríamos representadas de forma proporcional en la judicatura y el arbitraje. O dicho al revés, si las mujeres no estamos presentes de forma proporcional en esos espacios, es porque pues hay al menos la sospecha de que hay un problema, o sea, hay un problema de exclusión y de transparencia, quizás no intencional, pero hay un problema. Entonces la pregunta es, ¿sí podemos decir que son justas, imparciales e independientes las decisiones de un sistema que consideramos excluyente y poco transparente? Pues yo creo que eso es por lo menos cuestionable, por no decir que uno podría decir de entrada que no y luego controvertirlo. Esto quiere decir que tener árbitros o jueces poco representativos de la composición. Hola, ¿me oyen? Es que me dice que me están silenciando. No, ya te oyes. Ah, ok. Bueno, entonces lo que venía diciendo es que cuando tenemos árbitros o jueces poco representativos de la composición de los usuarios, esto de alguna manera pone en vilo el fundamento mismo de la impartición de justicia, que es la confianza pública. Y en ese sentido hay una frase de Alexander Hamilton que a mí me gusta mucho, porque Hamilton decía que uno tenía que tener siempre presente que los administradores de justicia no tienen influencia ni sobre la espada ni sobre la bolsa. O sea, no tienen a su disposición ejércitos, ni tienen plata para repartir. Entonces, ¿de qué dependen? De que la gente les crea y les, pues, y admita y esté dispuesta a cumplir sus decisiones. Y claro, entonces cierro con dos ideas corticas. La reacción natural que creo que muchas y muchos tienen a este tipo de planteamiento de representación como presencia es que es una idea muy descabellada. O sea, ¿por qué pedir numéricamente pues mujeres ahí en los cargos de árbitros y de jueces, sobre todo si lo que debería primar es elegir por el mérito, o sea, como que haya gente calificada, ¿cierto? Y entonces yo a eso tengo dos reacciones que de nuevo quiero dejar aquí sobre la mesa para la discusión, y una es que en realidad esto no es una idea. Otra vez, hola. No sé qué está pasando, pero me sale que me silencian. Te oímos, te oímos. Ok. Entonces, lo que decía es que no es una idea nada descabellada en el nivel comparado y en otros aspectos. Por ejemplo, representación como presencia en términos territoriales. Supongamos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en otros tribunales internacionales, pero en ese en particular, tiene que haber, o sea, hay tantos jueces como países miembros de la Unión, ¿cierto? Y hay un juez por cada país. Y no significa que el juez de Italia esté ahí para defender los intereses de Italia, sino que está ahí para que Italia se sienta bien, o sea, como para reafirmar la confianza de los ciudadanos italianos. Y creo que los ciudadanos italianos no se sentirían nada bien, y posiblemente muchos ciudadanos de la Unión Europea no se sentirían nada bien si el 80% de los jueces del Tribunal Europeo fueran franceses, por ejemplo. Entonces, miren que es una idea de representación como presencia, y yo no creo que nadie diga, pues se ponga a cuestionar el mérito del juez italiano, seguramente es muy bueno. Lo que pasa es que su función, o sea, cumple ahí una función de legitimidad. Y con esto cierro. También, cuando exigimos que haya una presencia de mujeres, no estamos diciendo que metan a cualquiera, así sea mala.
Al contrario, esa exigencia se fundamenta en nuestra convicción y pues yo tengo esa certeza profunda de que hay muchas mujeres preparadas para llegar a esos cargos, solamente que hay un problema estructural que tenemos que detectar para que esas mujeres lleguen ahí. Y pues obviamente cedo la palabra a los demás panelistas. Muchas gracias, doctora Maderaida. Doctora Patricia, ¿usted cómo ve la representación de la mujer en el arbitraje y en la administración de justicia? Gracias, presidente. Gracias por esta invitación a participar en este foro. Y creo que por una vez usted se equivocó en invitarme, porque ahorita estaba pensando en la profundidad de la exposición de quienes me anteceden en la palabra. Y yo de verdad, así como ya les manifesté, yo en esto no encuentro diferenciación, no encuentro problemática. Yo tuve quizás el privilegio de ingresar a este mundo arbitral de mano de dos mujeres maravillosas en una época donde supuestamente las mujeres pudieran estar discriminadas, porque es algo que yo no veo hoy y a eso me referiré más adelante. Yo entré de la mano de la doctora Susana Montes y de María Cristina Morales. Me veo en la oficina de María Cristina tomando notas para que me enseñara cómo hacer un acta. Y a partir de allí, en mi vida profesional, no ha sido fácil, pero no ha sido fácil como no es fácil hacerse un lugar en cualquier profesión. Y creo que la capacidad y el mérito es lo que he visto que como condiciones que han dado acceso a este mundo. Quizás lo que se está planteando pueda verse en otros escenarios. Ahorita estamos hablando de la mujer en el arbitraje y la problemática la veo más como atribuible al sistema, más que al foro arbitral. Yo de verdad en mi vida profesional no he tenido sino reconocimiento y respeto y no he sentido en ningún momento exclusión o tacha por el hecho de ser mujer. Yo empiezo por rechazar las discriminaciones y creo que en esto hay mucho de autodiscriminación, incluso en el lenguaje. Cuando hablamos de géneros, juez y jueza, y esto me trae a la memoria una anécdota con el doctor Juan Carlos Esguerra, alguna vez que vi una tarjeta mía, es una tarjeta de visita, y me dijo, ¿por qué te pones abogado? Le dije, pues porque ese es el género, somos abogados. Entonces yo empiezo por rechazar esas discriminaciones que empiezan en el lenguaje y creo que hay mucho en este tema de autodiscriminación. La queja la veo más en, y lo digo sin tacha y sin ánimo de ofensa a nadie, es en lo que me ha tocado vivir y en mi misma experiencia la veo más como fruto de la imposibilidad de acceso a un sector que es especializado como es el arbitraje, a un sector exigente como es el arbitraje y a un sector donde se honra la capacidad. Yo creo que todas las que estamos acá, que veo a la doctora Claudia Benavides, veo a la doctora Marlene, veo a mi princesa Marta, todas hemos llegado con ahínco, con mucho esmero, con mucho esfuerzo, pero creo que eso es aplicable a todo el género, incluso veo más respeto hacia la capacidad femenina que en algún momento también lo expresé en alguna de nuestras reuniones previas. La capacidad femenina lo veo más desde afuera. Y lo veo más desde afuera porque como litigante, cuando estamos en selección de árbitros, los clientes tienden siempre a irse por el lado femenino porque entienden que las mujeres son más juiciosas, más dedicadas, más capacitadas, digamos, más meticulosas en términos de llevar adelante una tarea. Pero yo de verdad, nada de lo que he oído depende del sexo, nada. Depende, sí, de la capacidad, del mérito y de la competencia. Yo agradezco no solamente a quienes me impulsaron en esto, que fueron mujeres,
Y vuelvo y les rindo homenaje a Marcela, a Misusa, a la princesa que me está oyendo, a María Cristina, quienes me impulsaron. Veo a Marle, veo a mis contrapartes que me han enseñado todo, a la doctora Claudia. Pero no veo en esto de verdad restricciones en el acceso, o por lo menos esa, presidente, no ha sido mi experiencia. Y con eso pues dejo planteado el argumento para la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Doctora Claudia, usted que tiene una visión transnacional, porque trabaja con clientes de diferentes países del mundo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ve la situación, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo? ¿Es igual en todas partes? ¿En los países desarrollados como Estados Unidos, usted percibe que es lo mismo que en Colombia, o hay diferencias importantes que vale la pena destacar desde esta perspectiva? ¿Hay algún elemento? ¿Hay además problemas con la naturaleza femenina por las circunstancias, no la naturaleza, sino las circunstancias de la mujer que le hacen que no llegue a tener tanta representación, por ejemplo, su maternidad? Doctora Claudia. Gracias, doctor Juan Pablo, y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un placer de verdad estar aquí con todos ustedes. Digamos que la visión que pueda tener desde la participación en el mundo jurídico internacional, yo creo que no necesariamente cambia mucho frente a ciertos aspectos que también pasan en Colombia, y a pesar de que la pregunta está enfocada a qué pasa en otras partes y cuál ha sido la experiencia con el tema de equidad de género en el sector legal en otras partes, yo quisiera referirme muy brevemente a lo que mencionaba hace un minuto Patricia, porque me parece muy importante tal vez hacer una distinción. Yo estoy completamente de acuerdo con Patricia que tenemos unas mujeres que actúan en el mundo arbitral, que son muy valiosas, muy respetadas, que profesionalmente son muy admiradas y que han sido muy exitosas. Y ese respeto, digamos que se ha generado a partir de lo que son como profesionales. Y de todas ellas, además, hay muchas a las cuales tenemos que agradecerles el haber abierto camino para las que venimos después ejerciendo en el mundo arbitral. Y esa admiración y ese respeto profesional, digamos, está ahí claramente por lo que son como profesionales y lo que han sido como profesionales. Sin embargo, yo creo que eso no se debe tal vez como, o no debe opacar el hecho de que en todo caso, a pesar de que existe esa admiración y ese respeto por las mujeres profesionales que hoy en día están en el mundo arbitral, sí hay un desbalance y no hay una equidad de género. Y por más que no quisiéramos referirnos a las cifras, yo creo que las cifras son dicientes en relación con ese desbalance que hay en cuanto a la representatividad de la que nos hablaba María Adelaida. En las cifras que nos compartió el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que vemos es que en términos de participación de mujeres en calidad de árbitros, de mujeres en calidad de abogados de parte en trámites arbitrales, de mujeres en las listas de árbitros que tiene el centro, los porcentajes son más o menos 80-20, 80% hombres, 20% mujeres. Y eso, digamos que sí me lleva nuevamente a lo que comentaba María Adelaida en cuanto a representatividad de las mujeres en el sector o en el mundo o en el ámbito del arbitraje, también en Colombia. Quería hacer ese comentario porque creo que es importante que por lo menos la pregunta quede planteada de por qué se genera ese desbalance, y la pregunta creo que es una pregunta que no queda en el aire solamente para ser respondida en términos numéricos, sino porque tiene un impacto importante en cuanto a, como lo mencionaba María Adelaida, aspectos como la legitimidad misma del sistema y otros aspectos de los cuales pues vamos a hablar a lo largo de la charla. Pero creo que es importante tener eso también presente en el contexto del arbitraje en Colombia. A nivel internacional, la situación es muy similar cuando uno lo mira desde el punto de vista también de representatividad numérica. Hay también y se presenta también un desbalance
en cuanto a una mayor participación masculina o de hombres en roles, bien sea de árbitros o en roles de liderazgo, si estamos hablando, por ejemplo, de firmas de abogados y pensamos en los niveles de socio de los que participan digamos, de los socios más senior de las firmas o de los que tienen roles de liderazgo al interior de las firmas. Hay una tendencia a nivel mundial, y lo vemos en muchas jurisdicciones, a que en efecto sea predominantemente masculina la representación en esos niveles. Y la pregunta de por qué eso ocurre, pues se la han hecho durante muchos años y se ha respondido de diferentes maneras y hay múltiples enfoques y hay pues una cantidad de estudios muy interesantes que explican eso por qué ocurre, desde los sesgos inconscientes que están inmersos en la estructura social, que hacen que se tomen cierto tipo de decisiones en cuanto al desarrollo profesional de las mujeres, hasta el hecho de que las mujeres por unas circunstancias específicas en un determinado momento de su carrera a nivel familiar, como es la maternidad, por ejemplo, como lo mencionaba usted, doctor Juan Pablo, implique necesariamente que se tomen unas decisiones que impactan ese desarrollo de carrera. Y entonces, por ejemplo, cuando se mira cuáles son los niveles o la cantidad de mujeres que entran al sector legal, a trabajar en el sector legal, comparado con el número de hombres, hay una relativa igualdad. Tenemos muchas mujeres estudiando Derecho en las universidades, hay un número equiparable al de los hombres, hay países en donde incluso hay más mujeres que hombres estudiando Derecho. Cuando se gradúan y empiezan su vida profesional, se contrata un número muy significativo de mujeres, todas muy, digamos, pilas y que por sus méritos acceden a los puestos correspondientes, pero esos porcentajes que empiezan equiparados con una equidad de género, se empiezan a, digamos, a cambiar y hay un impacto fuerte cuando las mujeres en efecto pues, llegan a la maternidad. Y ahí pues hay una cantidad de circunstancias que lo impactan. Una de esas de la que se habla mucho es el tema de la flexibilidad. Cómo es de importante que las empresas, las firmas, los lugares donde tienen una fuerza laboral femenina valiosa, muy importante, que contribuye y aporta al desarrollo de la profesión, al desarrollo de la empresa, de la firma, cómo es de fundamental crear unas condiciones que le permitan a esas mujeres profesionales valiosas que tienen muchos méritos lograr manejar a través de, por ejemplo, la flexibilidad, su maternidad en los primeros años de crianza de sus hijos con el desarrollo profesional y que no se vean obligadas a tener que tomar decisiones que impliquen que o no continúan o que, por ejemplo, por los sesgos inconscientes se empiece a tomar decisiones de carrera por parte de quienes están facultados para tomar esas decisiones, partiendo de la base de que por el hecho de que tienen que dedicarse a la maternidad en un determinado momento de su carrera, no le van a dedicar el tiempo suficiente o la energía que se requiere para realizar ciertas gestiones al interior de la firma y por lo tanto, de alguna manera, detienen o retrasan el desarrollo profesional de las mujeres que están en esas circunstancias. Y todo eso, pues, con los efectos negativos que genera, como, por ejemplo, como lo mencionaba hace un momento, pues el hecho de que no puedan acceder en los mismos números y en la misma proporción a los cargos más altos. Y eso, a su turno, se refleja, haciendo un poquito el símil con lo que antes nos mencionaba María Adelaida, el hecho de que las decisiones, por ejemplo, que se están tomando al interior de una firma, por parte de los grupos directivos de esa firma, no sean lo suficientemente representativos del grupo de personas que trabajan en esa firma, que refleje los intereses, la visión, la perspectiva de las personas que trabajan en esa firma, es problemático al momento de la toma de esas decisiones, de la manera en que quienes reciben esas decisiones las asumen como propias, de la legitimidad que le ven a ese tipo de decisiones. Entonces, hay, sin lugar a dudas, un aspecto a trabajar en el sector legal en ese sentido, que tiene pues una dimensión que es mucho más amplia que el sector legal en sí mismo y que tiene que ver con temas sociales, culturales, que impactan no solamente el sector legal, sino en general la sociedad y que
en particular en lo que tiene que ver con el sector nuestro, yo sí creo que tienen un impacto gigantesco, y para reflejar el impacto gigantesco que tiene el tema de la representatividad, me gustaría muy brevemente hacer referencia a un caso al cual hizo referencia ustedes, pues, el año pasado todos oímos mucho sobre la juez Ruth Bader Ginsburg, y ahora María Alejandra más adelante nos va a hablar un poco también de ella. Pero como ustedes saben, pues fue tal vez la segunda mujer que fue designada como jueza para la Corte Suprema de los Estados Unidos, y eso ocurrió en 1993, y ella en una de esas múltiples entrevistas que hizo referencia a un caso en particular que creo yo refleja muy bien el tema de la representatividad, y tenía que ver con un caso en donde estaban decidiendo si era o no era razonable o había sido o no correcto que a una niña de 13 años le hicieran como una requisa, pero para hacer esa requisa la desnudara. Y ella en una de esas entrevistas manifiesta, dice la juez Ruth Bader Ginsburg, dice: mis colegas, refiriéndose a los hombres de la Corte Suprema de Justicia, dice, ellos nunca han sido una niña de 13 años de edad. Y quisiera, digamos, leer muy rápidamente ella cómo cierra, digamos, el punto. Dice: es una edad muy sensible para una niña. Yo creo que mis colegas, algunos de ellos, no han entendido bien. Tal vez un niño de 13 años en un vestier no tiene ese mismo sentimiento sobre su cuerpo, pero una niña que está justo en la edad en la que se está desarrollando, si se ha desarrollado mucho o no se ha desarrollado nada, puede sentirse avergonzada. Y este ejemplo yo creo que es muy diciente en cuanto a representatividad, porque refleja que todos venimos de un contexto distinto, diferente, con una visión del mundo y con una perspectiva que es única a cada uno de nosotros, y que cuando lo pensamos desde el punto de vista de género, hay unas perspectivas que las aportan las mujeres al contexto social y otra que aportan los hombres al contexto social. Ambas igualmente valiosas, ambas fundamentales, ambas esenciales. Vivimos en un mundo que es más o menos 50 y 50% hombres y mujeres. La voz de todos debe estar representada, si en algún lugar más que en ningún otro, en la justicia, porque es la que define los parámetros dentro de los cuales vivimos. Y voy a parar ahí porque no sé si ya me pasé del tiempo, y continuamos después con los otros temas. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctor Jaime, usted que es la voz diferente en este panel, ¿cómo ve la situación de la mujer en la justicia y en el arbitraje? Presidente, en primer lugar me voy a apartar del protocolo con su pidiendo excusas, pero quiero un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestra querida doctora Marcela Monroy. Si usted me lo permite, me parece que es un homenaje a una persona a quien todos le debemos mucho y nos hace mucha falta. Entonces, quiero que hagamos un minuto de silencio, si usted me lo permite, presidente. No, doctor Jaime, claro que sí. Muchas gracias por su iniciativa. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero darle mis agradecimientos al Comité Colombiano de Arbitraje, a la Cámara de Comercio y a mis panelistas por este espacio. Cuando hablamos de este tema, yo le dije a nuestro presidente que lo único que iba a hacer públicamente era llamarlo en garantía, pero me siento muy satisfecho de estar en esto. Sí me siento abrumado numéricamente, como nos lo menciona María Alejandra. En este caso, aquí el abrumado soy yo. ¿Qué puedo yo decir? Son unas
unas opiniones de lo que yo creo, lo que yo veo. En primer lugar, yo creo que hay un número muy importante de mujeres en el Poder Judicial. Y también creo que hay un importante número de mujeres en el mundo arbitral. Si bien esas cifras que nos dan del 80-20 en el tema arbitral, más o menos, me parece que eso es parte de toda una historia de lo que ha venido siendo la mujer, no solamente en el tema del arbitraje, sino en el tema del derecho y en todos los sectores de la economía. Por otro lado, yo creo que no se puede seguir el discurso de determinar quién es el más discriminado. No podemos seguir pensando que es que las mujeres son las más discriminadas, y eso no quiere decir que no estoy diciendo que no haya temas de violencia intrafamiliar que merecen un tema especial. Eso no quiere decir que no creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo por la participación de la mujer. Pero es que yo creo que la igualdad no es la semejanza, es el reconocimiento real de la diferencia. Yo soy de los que creo que en el valor de la igualdad está el reconocimiento de que somos diferentes a pesar de las diferencias. Y no hay un estándar para igualar a las personas. Lo que en mi opinión siempre debemos recordar es que a pesar de las diferencias, tenemos un derecho a la igualdad. Y discriminar implica deprivarle de los mismos derechos de que gozan otros. Y si uno se pregunta si en el derecho uno encuentra eso o en el tema arbitral, mi respuesta, como lo decía la doctora Patricia, o como lo mencionaba Claudia, pues yo creo que no. No creo que exista en Colombia, ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Arbitral, algo que llaman el techo de cristal, que no pueden ir más allá. Todo lo contrario, uno lo que encuentra en el tema arbitral es de personas brillantes, de personas maravillosas. Normalmente, por ejemplo, en Colombia, muchos de los temas administrativistas están en el tema de las mujeres. Y eso pues es porque ha sido, porque se lo han ganado. Pero en muchos otros temas, yo aquí tenía una lista que de personas valiosísimas en el tema arbitral, y sé que se me están quedando muchas, pero para mencionar, por ejemplo, una directora del centro de arbitraje que tuvimos, Mariana Polanía, de la doctora Susana Montes, a quien nos dio la mano cuando todos empezamos en este trasegar, de María Cristina Morales, de Florencia Lozano, de Marcela Monroy, de Gabriela, de María Teresa Palacio, maravillosa, de Marta Cediel, de Anne-Marie Murle, para mencionar solo algunas. Entonces no creo que son personas que ya han sobrepasado, y no lo han hecho porque sea por su tema de sexo, porque sean mujer. Creo que lo han hecho porque han sido mujeres que se han reconocido por ese profesionalismo, porque han estado estudiando esos temas, y de ahí esa buen éxito que han tenido. Por ejemplo, en mi opinión, lo que sí resulta discriminatoria es la ley, por ejemplo, cuando indica un número exacto de hombres y mujeres. Si a mí me dijeran mañana en el centro de arbitraje que el número de árbitros mujeres tiene que ser 20 o 50 o 30 y los hombres 70, eso sí me parece discriminatorios. Y eso para indicar, y eso pues hay opiniones en contrario, hay otros que dicen que las normas han servido mucho, que una de las preguntas que uno se podría hacer es, bueno, necesitamos una normatividad, tiene que haber una política pública, y evidentemente pues han habido muchos esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos una Comisión Nacional de Género en el Poder Judicial, que fue creada en el año 2008, y que tiene como objetivos eso, desarrollar acciones dirigidas a garantizar la igualdad y la no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración de justicia. Pero si uno ve el trasegar y si uno ve la participación de la mujer en la administración de justicia, encuentra uno con unos datos que resultan muy importantes a 2019, tal vez antes de la pandemia. En el último año habían, para el máximo órgano decisorio, llámese Consejo de Estado, llámese Corte Constitucional, llámese Fiscalía General de la Nación, total de cargos provistos 85, total de las mujeres 32 en ese año, participación de las mujeres el 38. Y si lo ve uno en otros niveles decisorios importantes también, en las mismas instituciones, total de cargos provistos 60, total de mujeres 25, participación de la mujer el 42%. A mí me parece que eso es muy importante, me parece que ha hecho que se desarrolle esa participación
no solamente en el tema arbitral, sino también en el poder judicial. Insisto que yo creo que nosotros no necesitamos una normatividad, tenemos mucha normatividad. Pues si uno se pusiera a hacer la historia en esto, pues desde que realmente empezó por el año 32, cuando se permitió la comparecencia de la mujer en calidad, por ejemplo, de testigos en los procesos civiles, o en la ley 28 del año 32, por medio del cual se le otorgó la capacidad a la mujer casada, a lo que tenemos hoy. Me parece que hemos avanzado de manera muy importante. Me parece que debemos seguir teniendo hacia allá. No estoy muy convencido de algo que se mencionó aquí, en el sentido de que el hecho de que no tengamos mujeres, eso puede ser algo excluyente o poco transparente. Me parece que ahí estamos haciendo una afirmación que no la veo tan clara. Me parece que es muy importante la participación de la mujer. Creo que han sobresalido por sus propios méritos, y el hecho de que no tengamos una paridad, eso corresponde a un tema tan histórico como el que estamos viviendo, y por eso no podemos hablar de exclusión o de poca transparencia. Esos serían mis primeros comentarios, señor presidente. Muchas gracias y espero haber cumplido con el tiempo. Claro que sí, doctor Jaime. Muchísimas gracias de verdad por sus comentarios. La doctora María Alejandra Arboleda, que hoy en día está viviendo un mundo distinto, que es el del arbitraje internacional desde Estados Unidos. ¿Cómo ve este tema de la representación de las mujeres? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias al Comité Colombiano por la invitación a participar en esta importante discusión. Estos espacios son importantes para poder hablar de estas situaciones que estamos viviendo las mujeres en el ejercicio de nuestra profesión. Sobre el tema de la representación de las mujeres, quiero empezar con una frase de la magistrada ya fallecida de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, quien es una de mis ídolas personales, Ruth Bader Ginsburg, quien dice que las mujeres pertenecen en todos los lugares en donde se toman las decisiones. Esta frase para mí demuestra la importancia de la representación, porque para todos los seres humanos la representación es importante. Como dijo la profesora Nick Bressman, cualquier área del derecho internacional concierne a ambos hombres y mujeres por igual, independientemente de la jurisdicción. Afecta a hombres y a mujeres y por lo tanto ambos grupos deben estar representados. Esto además se conecta con lo que mencionaba María Adelaida al principio de la conferencia, con el ejemplo del caso canadiense, donde todas las personas en la audiencia eran mujeres, excepto el demandado que era hombre, y ese hombre se sintió inmediatamente en desventaja o fuera de lugar, y yo creo, por lo menos yo me puedo sentir relacionada con lo que sintió esa persona en ese momento en la audiencia, en algunas experiencias que he tenido profesionalmente. Solamente para mencionar uno de los puntos que mencionó anteriormente Claudia, y sobre las cifras de la representación, creo que uno de los porcentajes que mencionó fue que en los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá para el centro de arbitraje, en la lista básicamente estamos hablando de un porcentaje de nombramientos donde casi que el 20% son mujeres y el 80% son hombres. Otras cifras, revisando estudios para el panel de hoy, decía que muchos de los problemas que muestran esta disparidad de género en los nombramientos en tribunales arbitrales se deben que la carrera profesional de las mujeres, sobre todo por ejemplo en las firmas de abogados, tiende a, cuando vamos a empezar al nivel de asociados, casi que parejos hombres y mujeres, y en la medida en que vamos subiendo de jerarquía en los cargos como socios y específicamente los socios de capital, hay una disparidad muy importante. Entonces, por ejemplo, en un estudio del 2020, o sea, el año anterior, que hace McKinsey sobre los porcentajes de las mujeres en estas jerarquías al interior de las firmas de abogados, se puede ver como, por ejemplo, los equity partners o los socios que participan del capital, el 79% de 200 firmas estadounidenses encuestadas eran hombres y tan solo el 21% eran mujeres. Entonces, ese es simplemente como para poner un contexto
las cifras que veníamos discutiendo para identificar que si bien, o sea, unas son nuestras experiencias personales, pero también los números y las cifras de lo que sucede en general en nuestra profesión es importante. Y sobre el tema de la representación, creo que un punto clave es que la diversidad de género mejora la legitimidad del sistema. En términos generales, la diversidad de género es esencial para un sistema de arbitraje justo y efectivo. Primero, porque los usuarios del arbitraje como método de resolución de conflictos son diversos, no solo por su género, sino también diversidad cultural, nacionalidad, sistemas jurídicos. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en temas de arbitraje internacional. Segundo, porque como el arbitraje usualmente se usa como un sustituto del proceso judicial, asegurar que los tomadores de las decisiones sean representativos del diverso grupo de personas que tienen ante sí es clave para garantizar la equidad y la justicia pública, así como para asegurar que las partes se sientan representadas, y eso ayuda a su vez a aceptar y acatar las decisiones de los árbitros de una mejor manera. Por ejemplo, esto sucede mucho en los arbitrajes de inversión, que muchas veces versan sobre asuntos de interés público. Es por eso que, por ejemplo, en las cortes y tribunales internacionales que deciden temas de interés público, existen estos requisitos de diversidad de género. Para ver esa representación, ya anteriormente nos hablaban, por ejemplo, de las cortes europeas, donde el sistema requiere que haya representatividad de los países. Pues si trasladamos eso al género, para mí, en mi opinión, es similar el tema de la representatividad. Incluso para las disputas comerciales, pues el arbitraje a su vez es un mecanismo alternativo a las cortes. Por lo tanto, sigue cumpliendo una función pública que justifica la diversidad por quienes la imparten. Y sobre otro tema que se mencionó ahorita es el pool de árbitros. Pues ese pool realmente se expande significativamente si incluimos a más mujeres. Los usuarios del arbitraje, como por ejemplo los abogados que trabajamos en esta área del derecho, podemos considerar que una mujer en un determinado caso es una mejor opción. Una mujer no es solamente su género, sino que también aporta su experiencia, su cultura, sus vivencias. Esto es como, por ejemplo, el ejemplo que hablaba Claudia sobre la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Es muy distinto cuando una niña de 13 años habla de una experiencia y una persona que ha pasado por ahí o que se puede relacionar, puede entender de pronto por qué una circunstancia es más relevante que una persona que no se puede o por lo menos no ha vivido esa experiencia. Son muchas experiencias que enriquecen el pensamiento y aportan la forma de resolver una controversia, que es sobre lo que me voy a referir específicamente en la segunda ronda cuando hablamos cuál es el aporte ya decisiones como tal cuando hay cuando tenemos diversidad de género. Y finalmente quería hablar puntualmente, esto no lo tenía planeado, pero retomar el tema que mencionó Claudia Benavides rápidamente ahorita sobre el tema de la licencia de maternidad, y es el tema de los sesgos inconscientes. Hay un estudio de McKinsey nuevamente que muestra cómo los sesgos inconscientes en el tema de la maternidad y la paternidad afectan las carreras profesionales de ambos sexos de manera completamente diferente. Por ejemplo, cuando en el estudio lo que se mostraba era que cuando un hombre anuncia en su trabajo que va a ser papá, normalmente es visto como algo positivo o adquirir más responsabilidades. Inclusive la consideración es hay que incrementar su salario por las nuevas responsabilidades que va a obtener. Mientras que con la mujer sucede completamente diferente, y no estoy tratando de generalizar, estoy hablando del estudio, no estoy diciendo que obviamente no, sea siempre así, pero la percepción es que ahora ella va a tener que ocuparse más de sus hijos, va a tener menos tiempo para dedicarse a sus responsabilidades. Entonces el sesgo implícito es negativo, hay que quitarle responsabilidades, sacarla de esos casos. Entonces sí creo que hay, simplemente dejo la inquietud abierta para la discusión, pero creo que
o sea, que es un tema muy interesante y la verdad me alegra mucho pues estar en este espacio discutiéndolo, pero hasta ahí dejo la intervención en esta primera parte, doctor Juan Pablo. Doctora María Alejandra, muy interesante porque realmente uno puede ver que no hay una voluntad de discriminar, pero inconscientemente los seres humanos son manipulables o se dejan manipular por circunstancias de las cuales no son conscientes. De todos los que hemos estado pendientes de las discusiones sobre cómo los jueces toman decisiones, hemos visto cómo se ha incrementado en los últimos años esa preocupación porque los jueces inconscientemente tienen muchos sesgos. El solo hecho de que tienen hambre los lleva a tomar decisiones en un sentido más severo que cuando lo hacen después de almorzar y cosas de ese estilo que son impresionantes. Entonces es un muy importante aporte. Entonces vamos a ver ahora realmente cuál puede ser el aporte de las mujeres, esa voz diferente, incluso una voz diferente no solo de las mujeres, sino de cualquiera que es distinto, que es un tema que cabe preguntarse, ¿es un problema simplemente de las mujeres o de los que son distintos? Y que todos los que son distintos podrían tener una voz diferente que puede nutrir las decisiones y hacer más legítimo el sistema. Vamos a volver a empezar con la doctora Ana María Otero para ver qué nos puede contar ella desde su perspectiva sobre este particular. Doctora Bueno, Ana María. muchísimas gracias. Partiendo de la voz diferente, me siento más diferente tal vez por lo metida que estoy en la historia, me encanta oírlos y oírlas. Yo me puse a pensar en la voz diferente, ya les digo que estudié Derecho, pero no soy abogada, pero creo que uno sí queda como perfilado como abogada en la forma de pensar, incluso me aproximo a la historia como abogada, es casi que natural. Bueno, pues yo creo que una de las preguntas, o tal vez la pregunta central que nos convocó hoy fue si la mujer tiene una voz diferente. Y desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta es sí. Y tal vez diría que no es la mujer, sino las mujeres en plural aportan una experiencia diferente en gran parte porque el entorno les impone retos diferentes. Y yo creo que tal vez oyéndolas me parece como fundamental hacer mucho énfasis en que cosas que son realmente estructurales del sistema que implican o obligan a que los comportamientos de las mujeres y los resultados incluso de la práctica jurídica de una mujer sean distintos. Y eso es como historiadora que uno sí lo ve. Yo veo las cosas de larga duración y hay algunos aspectos estructurales que le ayudan a uno a analizar y entender por qué ciertas mujeres logran llegar a ciertos cargos y otras no. Y creo que eso es muy importante recalcar. La larga duración siempre nos da esta perspectiva de ver que es muy propio del contexto social, cultural y económico que ha impedido incluso que el número no sea más alto de mujeres llegando a cargos altos. Y creo que incluso la voz de la mujer lo que garantiza en el espacio y en la práctica jurídica es que nos permite tal vez ver cómo llegan a conclusiones distintas, se aproximan a los procesos de manera diferente, precisamente por la experiencia misma que ha tenido que tener la mujer en superar muchos retos que enfrentan un contexto histórico particular. Creo que, y oyéndolas, es muy importante recalcar que reconocer los retos y las dificultades que nos presenta hoy la coyuntura no quiere decir que se desconozcan los méritos de las mujeres que están o han estado ejerciendo la práctica jurídica. Yo creo que mucho es una construcción hacia adelante, más que cualquier otra cosa. Y como historiadora, aunque ustedes crean que uno siempre piensa para atrás, yo creo que el ejercicio histórico, y por eso yo estoy convencida que hacer historia es muy importante hoy, es hacerse preguntas del presente, cuestionando el pasado para imaginarse futuros posibles. De lo que he oído hoy, de oírlas a ustedes, quienes están realmente en la práctica jurídica, es muy esperanzador ver que precisamente al hacernos estos retos de por qué ha pasado hasta hoy así, ustedes están viendo a futuro las posibilidades que puede haber y qué espacios tenemos que transformar, modificar, alterar, negociar para aumentar cada vez más la participación en el espacio jurídico. Mi llamado entonces, retomando muchas de las intervenciones de hoy, es que las voces de las mujeres aportan muchísimo a mejorar los esquemas de la justicia y es por eso que considero que la práctica jurídica, y yo creo que la historia de la práctica jurídica debe orientarse a explorar con mayor detalle el impacto precisamente de lo que es tener esas voces directas en diferentes espacios, por qué las estrategias que están implementando las mujeres pueden ser en algunos momentos más eficaces que otras, cómo, digamos, hay una aproximación debido a la diversidad de experiencia a los problemas jurídicos diferente, cómo generan espacios de negociación, de debate, de conciliación también distintos, entre incluso colegas, usuarios, otras mujeres, otros actores.
y entre otros, pues que nos permite como sopesar que sí, pero también al mismo tiempo valorar qué falta por recorrer. Y pues quería terminar un poquito con eso. Creo que una de las cosas que es muy esperanzador de este espacio, a los que les agradezco enormemente que me han invitado, es no nada más cuestionarnos por qué hemos llegado acá y pues, por qué estamos donde estamos, cómo hemos avanzado, pero al mismo tiempo a reconocer las limitaciones que hemos identificado hasta hoy, qué nos podemos imaginar a futuro. Y pues creo que las nuevas generaciones también ya tienen muy identificado cuáles son los retos, pero al mismo tiempo yo creo que hay que abrazar esos retos como unas formas concretas de poder sobrepasar y cambiar, transformar esas estructuras tan sólidas que en larga duración nosotros están ahí, que toca poco a poco transformar. Y ya para darle la palabra a María Adelaida, creo que una de las cosas lindas de hacer historia es que pues tenemos que reconocernos a nosotros como actores históricos. Nosotros así nos veamos como un pedacito de una grande historia, tenemos una capacidad inmensa para transformar. Y oyéndolas y el que hayan generado este espacio tal vez es una invitación para poder tener más clara la agenda, hacia dónde debemos recorrer, cuáles son los retos y qué nos podemos proponer para mejorar la práctica y el ámbito jurídico. Muchas gracias, doctora Ana María. Doctora María Adelaida, ¿cómo ve usted esa voz diferente? ¿Cómo ve la situación desde esa perspectiva? Ajá. Bueno, estoy de acuerdo con Ana María en que la conversación está muy estimulante, además porque hemos visto como perspectivas muy diversas. Eso hace, de nuevo, eso muestra la importancia de tener diversidad, porque uno se fuerza a justificar mejor sus posiciones. Bueno, sobre este tema de la voz diferente o de la forma en que las administradoras de justicia han escrito infinidades de textos, hay muchísimos experimentos, hay cantidades de evidencia empírica sobre esto, sobre todo en Estados Unidos, aunque ya en más países, y sobre todo en relación con la judicatura. En el mundo del arbitraje también hay algunos textos, pero son relativamente pocos en comparación. Yo quisiera aprovechar estos minutos para hacer un mapeo rápido de esa evidencia y esas discusiones, porque yo creo que sería bonito luego contrastar eso con nada como más experiencial o más personal que de pronto tendrán las otras panelistas, entre otras cosas porque pues antes de esta tertulia tuvimos unas conversaciones informales en las que ellas compartieron con nosotros sus percepciones y sus opiniones sobre esa voz diferente que fueron interesantísimas. Entonces, de nuevo, me parecería muy bonito contrastar el mapeo general con las impresiones que vienen. Bueno, entonces, como dije sobre este tema, se ha escrito un montón. Digamos que uno podría decir que los estudios se han enfocado en las diferencias que hacen las en tres momentos o en tres aspectos. Un primer grupo de estudios, ahí es donde se concentra la mayoría de la literatura, se refiere a que las mujeres tomamos decisiones diferentes a nuestros colegas varones, ¿cierto? Llegamos a conclusiones y a decisiones distintas, sobre todo en temas que conciernen a las mujeres o que afectan más a las mujeres, como los casos de discriminación sexual. Y que, puesto que las mujeres, según estos estudios, solemos tener como cierta sensibilidad para los asuntos de género, pues llegamos a decisiones que ponen en evidencia los sesgos de género de ciertas normas que fueron normalmente diseñadas o emitidas pues por hombres. Entonces, de hecho, en nuestra pretertulia, una de las panelistas aquí presente, y esto ha salido también hoy en la conversación, habló sobre la experiencia de las mujeres con la maternidad o el ejemplo, de la doctora Claudia sobre Ruth Bader Ginsburg. Y entonces es como decir, bueno, es que como yo he estado en embarazo o yo he sido niña, yo tengo las herramientas para entender mejor la posición de una mujer embarazada que ha sido despedida injustamente, por ejemplo. En el mundo del arbitraje, por ejemplo, hay un par de estudios que muestran que las árbitras son distintas a los árbitros en la medida en que los hombres tienen un marcado sesgo a favor de las demandantes mujeres, mientras que las árbitras suelen prodigar un trato más o menos igual a los demandantes de ambos sexos. Ahí, digamos, parafraseando lo que dijo el doctor Juan Pablo, diría uno que entonces los diferentes son los hombres. El segundo grupo de estudios lo que dice es, ¿no? Las mujeres no llegan a ninguna conclusión distinta, pero conducen el proceso de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, algunos
estudios muestran que las mujeres usan técnicas menos confrontacionales para llevar el proceso o toman decisiones más contextualizadas, aunque lleguen a la misma decisión. La forma de llegar a ella es distinta y ofrecen unos espacios distintos para escuchar las voces de los usuarios. También en nuestra pretertulia, alguna de las panelistas habló y hoy creo que también salió a colación esa idea de que las mujeres éramos más ordenadas, más meticulosas o que tenemos una mayor honestidad intelectual. Hay como toda otra rama de estudios en esa línea. Y un tercer grupo dice, no, o sea, no es que las mujeres decidan distinto ni conduzcan los procesos distintos, pero ellas tienen un efecto, producen un cambio cultural en sus despachos y en la profesión jurídica. Porque, por ejemplo, incluso si las mujeres no son feministas o no son las más progresistas, están más dispuestas o están menos dispuestas mejor a aceptar comentarios abiertamente machistas o se imponen contra las situaciones de acoso sexual en los despachos, por ejemplo. Entonces los hombres se abstienen de desplegar estos comportamientos. Y más aún, otros estudios muestran que no es solo que las mujeres per se generen ese cambio o esa abstención, sino que activamente jalonan procesos para cambiar la cultura de sus despachos o de sus oficinas. Y lo que a mí se me viene a la mente fue el informe un poco controversial el año pasado de la Corte Constitucional, donde fueron las magistradas mujeres las que más jalonaron un informe que reveló unas situaciones preocupantes de acoso en esa institución. De nuevo, también en nuestra pretertulia, me acuerdo que alguna de las panelistas decía que sentía que las mujeres ejercían un muy buen estilo de liderazgo y que tienden a tener equipos más incluyentes. Entonces, miren que la diferencia es en el equipo de trabajo, en el despacho, en la oficina. Entonces, estos son los estudios que aseguran que hay unas diferencias. Pero así como hay muchos estudios en esa línea, hay otro montonón de estudios que no encuentran ninguna diferencia. Entonces, algunos dicen como, no, sí hay diferencias, pero en realidad esas diferencias se diluyen cuando uno entra a considerar otras categorías u otras variables. Esto lo mencionaron otras panelistas antes que yo. Por ejemplo, cuando uno considera la raza, la clase social, el partido político, la universidad en la que estudió la jueza o la árbitra, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una ola muy grande de nombramientos de juezas del Partido Demócrata y luego un montón de académicos estudiaron esas decisiones de las juezas y dijeron, no, es que ellas son más progresistas en términos de género, no porque sean mujeres, sino porque fueron parte de esa cuota progresista del Partido Demócrata. Entonces, si uno controlaba los resultados por partido político, un poco se diluía la diferencia de género. En otros casos, los estudios muestran que sí hay diferencias, pero que no son las que uno espera. Por ejemplo, no es que las mujeres sean menos confrontacionales, al contrario, son más que los hombres. O no es que las mujeres traten mejor a las usuarias mujeres, sino que antes son más duras porque asumen una posición menos paternalista y cosas así. Y otro grupo de estudios que dicen, obviamente no encontramos ninguna diferencia. Por donde uno lo mire, las mujeres son iguales a los hombres como administradores de justicia. Y en el caso particular del arbitraje también pude encontrar algunos estudios que incluso se preguntan como por qué en algunos casos, por ejemplo, como la discriminación sexual en el ámbito, la discriminación sexual en el ámbito laboral, por qué las juezas son distintas a los hombres jueces, mientras que las árbitras no son distintas a los árbitros. Entonces, digamos, hay un montón, hay una filigrana ahí por explorar muy compleja. Pero, digamos, de aquí salen al menos 4 grandes conclusiones, todas muy difíciles y muy controversiales, que de nuevo voy a dejar sobre la mesa. Lo primero es que entonces, por el momento, no hay evidencia empírica concluyente sobre esa idea de la diferencia, porque hay un montón de estudios que muestran que sí y otro montón de estudios que cuestionan o niegan eso y sobre todo cuestionan la metodología de ese primer grupo de estudios. Ahora bien, yo quisiera advertir que casi, o sea, la enorme mayoría de esos estudios se han hecho en países muy desarrollados que pertenecen a la tradición del common law. Y no necesariamente América Latina o Colombia tiene que ser igual. O sea, aquí tenemos nuestras propias cosas, nuestras propias experiencias. Entonces, esto es más como un llamado a seguir así esta pregunta, a invitar a que nuestros estudiantes, para los que son docentes acá, hagan más investigaciones en esta línea. O sea, entendamos mejor nuestra administración de justicia.
La segunda conclusión es como entender esa enorme diversidad dentro de lo que llamamos mujeres. Entonces, si uno mira monolíticamente, o sea, si entiende que mujeres y hombres son grupos monolíticos, de pronto se le van a empantanar los hallazgos empíricos. Pero si usted entra a mirar, bueno, entonces, ¿será que las mujeres afro son distintas que las mujeres blancas o las mujeres que viven en la capital? O sea, las dinámicas varían mucho según la diversidad de cada grupo, porque eso fue lo que insinuó el doctor, pues o lo que planteó el doctor Juan Pablo antes también. La tercera conclusión es que pues también a veces se necesitan ciertas condiciones para que las mujeres hagan la diferencia. Y yo creo que aquí muchas somos fans de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, pues porque ella era feminista desde antes de llegar a la Corte Suprema. Entonces, pues mi llamado es, tratemos de que las mujeres tengamos más conciencia de género, porque no necesariamente uno por ser mujer va a ser más sensible frente a los problemas de las mujeres. Yo creo que la sensibilidad de género es una conquista política, no un chip que uno tenga incorporado por haber nacido como mujer, digamos. Y finalmente, con esto cierro, es que justamente porque no todas las mujeres que son administradoras de justicia se acoplan a esas expectativas que uno tiene, entonces de pronto basar nuestra exigencia de tener más mujeres en esa idea es medio peligrosa. Es estratégicamente peligroso decir como pongan más mujeres porque nosotras somos más progresistas con otras mujeres. Podemos quedar mal si basamos nuestra exigencia solamente ahí. Yo creo que esa exigencia se basa en razones de igualdad y la igualdad es un derecho que se defiende por sí mismo. Hay otras razones como lo de la legitimidad en lo que enfatizó María Alejandra y Claudia. O sea, hay 1000 razones, pero digamos que creo que sí hay que ser cuidadosos en enfatizar tanto en que las mujeres tenemos una voz diferente y siempre llegamos a defender los intereses de otras mujeres. Eso me parece peligroso. Y ya para cerrar, porque sé que se me acabó el tiempo, es que, claro, hay que seguir insistiendo en este tema porque yo, o sea, estoy de acuerdo con el doctor Jaime en que pues es un tema delicado hablar de la exclusión, pero pues en el caso que llevo tantos años trabajando, estudiando cifras sobre educación y profesión jurídica, a mí sí me deja como muy perpleja ver que en las mejores universidades privadas de Colombia, las mujeres en algunos casos, por ejemplo en EAFIT, mi alma mater, somos más del 70% de los estudiantes. O sea, no somos solo la mitad, somos abrumadoramente de una mayoría y sin embargo luego ese número no se refleja en otros cargos. Entonces a mí eso sí me genera muchas preguntas porque yo estoy convencida de que no es que las mujeres tengamos menos capacidades. Entonces, no sé, de todos modos falta mucho por conversar y mucho por investigar. Y voy a parar ahí para darle la palabra a las demás. Doctora Patricia. Perdón, no, íbamos a empezar por María Alejandra. Doctora María Alejandra, ¿cómo ve usted esta voz diferente? Bueno, muchas gracias nuevamente. Para hablar de la voz diferente, quisiera discutir dos temas. Primero, ¿por qué en estudios que hemos revisado las decisiones en los negocios y las decisiones en casos de arbitraje o judiciales son mejores cuando son el resultado de un equipo de trabajo diverso? Como decía María Adelaida, no estamos hablando aquí solamente de diversidad de género, sino diverso que incluye otras aristas. Y al final quisiera referirme a un ejemplo práctico que ilustra cómo se pueden mejorar los sistemas y procedimientos cuando se enfocan en escuchar a los grupos que normalmente son minorías y que por lo tanto no han tenido necesariamente una voz para definir esos procedimientos. Entonces, primero, los estudios demuestran que los equipos diversos e incluyentes toman mejores decisiones y pueden llevar a mejores procedimientos. Un estudio del año 2017 de Cloverpop que fue publicado en Forbes analizó 588 decisiones de negocios tomadas por 184 equipos en una gran variedad de negocios durante 2 años y encontró lo siguiente. Primero, que el 66% de las veces los equipos toman mejores decisiones que los individuos, porque los equipos traen perspectivas más amplias, identifican opciones que los individuos por sí mismos no podían identificar, reducen los sesgos bien sea implícitos o explícitos y mejoran la responsabilidad.
Los equipos diversos tomaron mejores decisiones para estas compañías un 87% de las veces. La diversidad puede incrementar la fricción en los procesos de decisión y en casos analizados la incrementó en un 15%, pero la inclusión impulsó los resultados en el proceso de decisión en un 60%. Esto, cuando lo trasladamos como a lo que estamos discutiendo nosotros hoy, es un grupo diverso de árbitros y árbitras, para usar la palabra que salió hoy en esta discusión, aportar una gran variedad de perspectivas y habilidades de resolución de conflictos diferentes a la discusión. Y también puede esto ayudar a idear soluciones que tal vez no hubieran sido posibles o simplemente no hubieran salido a la luz cuando solamente un grupo de personas con una misma visión y pues un grupo que no es diverso no tiene esa perspectiva adicional. Existen, bueno, muchos estudios, como decía María Adelaida, que demuestran que los sesgos de género tienen un impacto significativo en la selección de árbitros y también potencialmente en las decisiones arbitrales. Incluir a más mujeres árbitras entonces probablemente resultará en unas decisiones que son más justas o que no se basen en esos sesgos de géneros inconscientes que tenemos. Por ejemplo, en un estudio de más de 500 procedimientos arbitrales, se encontró que los hombres, y este fue un tema también que mencionó María Leida, tenían un 74% más de probabilidades de fallar en favor de las partes perjudicadas, que son mujeres, que en las partes perjudicadas hombres. Mientras que ese mismo estudio del análisis de las decisiones mostraba que las árbitras, en cambio, trataron a las partes perjudicadas de la misma manera, independiente de su género. Esto demostró que las árbitras mujeres tienen menos sesgos de género implícitos cuando se trata de la toma de decisiones arbitrales, y por lo tanto, pues incluir a más mujeres en estos paneles arbitrales ayudaría a balancear o tal vez a eliminar el sesgo teniendo en cuenta la discusión que se da al interior de un tribunal arbitral. Tema rápidamente para mejorar, que mejora al incluir mujeres en la toma de decisiones, es que se rompe con una cosa que se llama el pensamiento de grupo. Y esto se refiere a que las personas, y no necesariamente de incluir solo a mujeres, también a hombres en grupos de mujeres que están tomando decisiones. Y esto se refiere cuando las personas van a tomar decisiones, tienden a ser más extremas cuando las con grupos similares que cuando las toman individualmente. Esto parece explicarse porque las personas no se sienten individualmente responsables cuando toman una decisión en grupo. Esto es particularmente importante en tema de un panel arbitral, por ejemplo, compuesto por personas con los mismos rasgos y experiencias, sin incluir diversidad. Al incluir mujeres en esas posiciones de liderazgo, pues reducimos esa posibilidad. Por ejemplo, estudios han demostrado que las empresas con un liderazgo equilibrado en términos de género están mejor administradas y asumen menos riesgos innecesarios que las compañías competidoras que están administradas por un único género. Asimismo, esas compañías reciben puntuaciones más altas en entorno laboral, motivación, liderazgo. Entonces, eso, si trasladamos a la aplicación de la justicia, pues sería también una forma de ver cómo se podrían mejorar esas decisiones. Y ahora voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el derecho, pero me pareció muy interesante para ilustrar el punto de cuando se tienen en cuenta esas voces de las minorías o personas que normalmente no son las que están en las posiciones de liderazgo para tomar una decisión, y el resultado es que se mejora un sistema para todos. Entonces, por ejemplo, el Servicio Central de Transporte de Londres, TfL por sus siglas en inglés, realizó un estudio sobre el sentimiento de los usuarios y descubrió que había varios problemas para sus clientas mujeres. Los problemas e inquietudes incluyeron no sentirse seguras para viajar solas por la tarde o la noche, o los desafíos para navegar por el terreno con niños, con mercado, etc. TfL tomó medidas para abordar estas preocupaciones y aliviar los desafíos para sus clientas. Si bien esas medidas, como instalar una mejor iluminación, hacer que el personal de seguridad fuera más visible, minimizar la cantidad de pasajes subterráneos, se destinaron a brindar una mejor experiencia para las mujeres, TfL rápidamente aprendió
que todos los clientes, no solo las mujeres, sentían los beneficios de esos en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, los clientes masculinos que no habían expresado estas preocupaciones en los estudios y en los diferentes canales que tenían, comentaron cómo se sentían más seguros y cómodos pasando por los espacios mientras utilizaban estos servicios. Y la satisfacción de los clientes en general se disparó por estos cambios y los mensajes sorpresivos que motivaron a TFL a invertir más esfuerzos y recursos para buscar reforzar diversas perspectivas dentro de su organización. En lugar de depender únicamente de los convenios para actuar, TFL vio una oportunidad de ser proactivos y aprovechar la diversidad para catalizar su trabajo. Y al involucrar estas perspectivas más diversas, aprovechó oportunidades para replantear circunstancias y conseguir éxito que ni siquiera antes lo habían pensado como una visión de su negocio y que trajo beneficios a sus clientes en general. Yo sé que no es un ejemplo del arbitraje, pero creo que lo podemos hacer el símil cómo sería su aplicación en la administración de justicia. Y paro ahí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Alejandra. Doctor Jaime, usted que es la voz diferente del panel, ¿cómo ve esa voz diferente de las mujeres? ¿Sí ha sentido usted en su vida práctica que hay esos sesgos que han señalado las panelistas, que los tribunales de hombres tienden a fallar a favor de la mujer en los casos en que hay un desequilibrio? Pues la verdad creo que no. Yo creo que lo primero que tengo que decir es lo que debemos entender como un sesgo, que según los diccionarios es un peso desproporcionado a favor de cosa, de persona, de un grupo en comparación con otra, que se considera injusto. Yo lo que creo es que cosa distinta es que todos, hombres o mujeres, tengamos sesgos, diferentes sesgos. Los sesgos se pueden aprender observando temas culturales, con quién se desarrolla alrededor, en contra de un individuo, en contra de un tema étnico, en tema de una clase social, por un tema político, por tener paradigmas, por ideologías. Y eso hace que no haya un punto de vista neutral en todo el sentido de la palabra. Usted, doctor Juan Pablo, que es un experto árbitro, tiene sus sesgos y seguramente esa evaluación que uno hace al final, pues hay algún tema que uno puede decir sesgado. No debería ser, porque es que no es un tema de que sea un tema en favor o en contra de otro. Y cuando uno habla de esos sesgos, entonces uno piensa, bueno, ¿no estoy discriminando a las mujeres por ser mujeres? La respuesta que yo haría es no. ¿Discrimino a las mujeres porque no están en un panel arbitral? Yo pienso que no. ¿Creo que es bueno que estén las mujeres en un panel arbitral? Creo que sí. Todas las voces diferentes cuando uno tiene una sala de decisión, me parece que eso es conveniente. Me parece que entre más pensamiento, entre otras diverso, entre más discusiones en unos determinados temas, evidentemente eso funciona. Pero no creo que sea un tema tan específico de sexo. Y pregunto, ¿es lo mismo un sesgo con una mujer blanca que una mujer negra? Y si esa mujer negra es rica, ¿es diferente a una mujer negra pobre? ¿O es un tema de educación que se tuvo frente a una persona y no frente a otra? De tal manera que me parece que no es un tema tan de que hay que involucrar en todos los temas y paneles arbitrales a las mujeres. O al contrario, no hay por qué invitar tampoco en un panel arbitral exclusivamente a los hombres. Porque bajo ese tema de que si tuviéramos que tener una diversidad, pues entonces yo tendría que tener mucho más de 3 árbitros. Doctora María, tendría que tener hombre, mujer, LGTB, No, yo no creo que se trate de eso. Creo que tenemos que buscar que las cosas funcionen bien. Y también soy consciente de que esos sesgos hay que hablarlos entre hombres y mujeres, evidentemente, porque es que la mayoría de sesgos no son presentes, no son tan abiertos como la discriminación. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que hay muchos mecanismos institucionales que indican que hay meritocracia. Y la verdad es que yo creo que eso pueden ser trampas con los sesgos que se tienen. Que yo hago como los temas contractuales, aquí hablando de tantos administrativistas, como las licitaciones
al sastre. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es que hay que descubrir en primer lugar esos sesgos y evitar que esos sesgos se permeen en el tema jurídico, en la distribución jerárquica. ¿Y cómo hacemos uso de esos sesgos sin registro, conciencia para poder tomar decisiones? Entonces, no me parece que sea tan fácil. Pero claro, uno también ve toda la historia y las personas que me han antecedido y uno se pone a ver, mire, para nadie es raro que el hombre, por ejemplo, en un ámbito público, no asuma tantas responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico. En cambio, la valoración cultural de las mujeres radica en una supuesta esencia vinculada con la capacidad reproductiva que mencionábamos antes. Entonces, lo interesante es comprender que muchas de las edades y los papeles sexuales han sido adjudicados hace miles de años, pero ya ahora han sido distintos. Entonces, ese tema histórico, y nos lo mencionaba muy bien la doctora María Otero, pues hay que tenerlos en cuenta. Lo que ayer era, seguramente hoy no lo es. Hoy las nuevas generaciones tienen un sesgo diferente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que en las enseñanzas, en estos paneles, en nuestras actuaciones, es seguir introduciendo cambios para robustecer la formación dentro de los contextos que se genera en discriminación por virtud del sexo. Y quiero terminar con una frase de Silvia Pimentel, que es una experta para el Comité para la Eliminación contra la Mujer, diciendo que las mujeres son igualdad de acceso a la justicia cuando se construye una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa estructural de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, presidente. Doctor Jaime, muchas gracias a usted por su participación. Doctora Claudia, a todas estas, ¿usted cómo ve esa voz diferente? Gracias, doctor Juan Pablo. Tal vez lo primero que quisiera decir es que cuando se planteó la pregunta de la voz diferente, dije, bueno, ¿cuáles serán los estudios que han analizado esta pregunta? Y me encantó tener la presentación de María Adelaida, donde nos dio este paneo y este panorama muy completo de pues, los estudios que se han hecho, qué respuesta han dado y cómo el tema es complejo y no es concluyente, ¿cierto? Y está visto en todo caso desde diferentes con diferentes perspectivas. Es un tema complejo, la discusión que estamos teniendo es compleja y no tiene una respuesta única, y eso, digamos que me parece muy importante también interiorizarlo en la discusión, o sea, que esto no es blanco ni negro, que las cosas no son simplemente un número más y que quede ese número reflejado con una paridad y que eso es suficiente. O sea, es mucho más complejo que eso, y eso me parece muy importante pues, que quede en la discusión planteada. Lo segundo es, yo tiendo a creer, con lo que además acaba de decir Jaime, que todos estaríamos un poco de acuerdo en que queremos reducir esos sesgos inconscientes que nos hacen tomar decisiones que son negativas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y ese proceso de identificar primero cuáles son los sesgos que tenemos, luego cómo trabajarlos para lograr que en efecto las decisiones que estamos tomando lo menos influenciadas posible por esos sesgos inconscientes que tenemos, sí creo que es la clave. Y por eso espacios como este creo que son maravillosos, porque son los que precisamente nos permiten empezar a cuestionarnos, bueno, ¿será que cierto tipo de conductas que yo he tenido, cierto tipo de decisiones que yo he tomado, cierto tipo de oportunidades que no he tomado, estarán definidas por esos sesgos inconscientes con los cuales crecí, por mi entorno cultural y lo que sea, pero que tengo? Y esos cuestionamientos son muy válidos. Yo les quiero confesar que todas estas preguntas que hoy nos estamos haciendo en cuanto a equidad de género no son unas preguntas que yo me haya hecho siempre. Yo no siempre me he hecho estas preguntas. Crecí en una época y en un entorno y en un momento donde estas no eran las todos los días. Y yo crecí pensando que estaba en un mundo en donde había equidad de género.
así crecí, o sea, crecí pensando que esa era la realidad en la que estaba desde chiquita. Y ha sido un proceso muy enriquecedor aprender poco a poco a partir de conversaciones con personas que han venido estudiando esto mucho, de foros como este, de políticas implementadas por firmas como en la que trabajo, como políticas implementadas por muchas organizaciones y empresas, por muchas comunidades que me han permitido aprender un poquito y empezar a entender un poco más la verdadera situación de la equidad de género y digamos, el impacto que tiene en las mujeres a todo nivel, incluido el propio desarrollo profesional, pues estos temas de los que estamos aquí hablando. Entonces, yo quisiera tal vez como confesar que he tenido puntos ciegos. He tenido puntos ciegos en donde no he visto cosas por desconocimiento, porque pensé que eso era lo normal, y que a partir de estudiar, de tener estas conversaciones, he ido aprendiendo un poquito mejor y cuestionándome muchas de esas ideas que originalmente, digamos, podía tener. Y sobre todo también echarle mucha cabeza en ese proceso de reflexión a cuáles son esas acciones concretas que podemos tomar para un bien mayor, que es además un bien mayor para la sociedad, porque yo no lo veo como digamos, el tema de equidad de género, yo no lo veo únicamente como un beneficio para las mujeres, sino que lo veo claramente como un beneficio para la sociedad como un todo. El hecho de tener familias en donde tanto el papá como la mamá quieran vivir la paternidad y la maternidad al 100%, al mismo tiempo que cada uno se desarrolla profesionalmente, yo creo que es altamente enriquecedor para ambos, tanto para el papá que se vive la paternidad, como para la mamá que también lo hace, como para unos hijos que además disfrutan tanto de la paternidad como de la maternidad de sus papás. Y eso tiene unos impactos trascendentales en la sociedad. Y hablo de eso porque yo sí creo que contar con parejas que entiendan o consideren valioso la equidad de género y nos veamos como iguales en una cantidad de aspectos siendo distintos, pero en términos de nuestras responsabilidades familiares y demás, yo creo que tiene también un impacto muy significativo en el desarrollo profesional de las mujeres en la sociedad. En mi caso particular, yo estoy completamente convencida que el hecho de tener un marido como el que tengo, que asume la paternidad al 100%, que está comprometido con todo lo que, digamos, con nuestra vida familiar, que valora inmensamente mi trabajo y mi desarrollo profesional, ha sido para mí absolutamente fundamental para poder desarrollarme profesionalmente. No hubiera, digamos, ha sido esencial por miles de razones. Luego, tal vez la invitación con todo esto que estoy diciendo es a que con base en estos espacios sigamos en ese proceso de cuestionamiento para identificar en dónde están esos sesgos, esas ideas, esos temas que tenemos que trabajar, porque hay un bien común que es superior y que en el caso específico de la justicia, pues es trascendental. Los operadores de la justicia, en el rol en el que estemos, en ese sistema de operación de la justicia, pues cumplimos un rol fundamental en la sociedad. Realmente yo siempre pienso cada vez que lo ejerzo que es realmente trascendental en la construcción de paz, en la construcción de una forma de identificarnos como sociedad. Entonces, pues muy positivo que tengamos las voces diversas. Para la pregunta concreta en cuanto al aporte femenino o digamos al aporte que pueden tener las mujeres en el ejercicio profesional y esa mirada, yo creo, y estoy también en línea con lo que se ha dicho antes en cuanto a que lo que aporta en general es la diversidad como un todo. La visión diversa en general es lo que enriquece las perspectivas. También estoy convencida que, viendo a la pregunta inicial que es ¿qué pasa con los sesgos y qué podemos hacer para reducirlos? Estoy convencida porque lo vivo en mi ejercicio profesional de manera constante, que la diversidad en los equipos reduce que se tomen decisiones basadas en los sesgos. En los equipos que nosotros integramos con personas de diferentes lugares del mundo, con clientes de diferentes lugares del mundo, cada uno aportando desde su propia experiencia, desde su propia visión, desde su género, desde su raza, desde su cultura,
hace que una cantidad de puntos ciegos que uno tiene o que no ve porque su contexto pues, hace que no los vea, que sí se vean, que sí se analicen y que por lo tanto la decisión a la que se llegue, será buena o mala, no lo sé, pero por lo menos que la decisión a la que se llegue ha tenido en cuenta todas esas perspectivas. Y la verdad es que en mi experiencia sí son por lo general decisiones fuertes, decisiones sólidas, decisiones que van, digamos, como por el mejor camino. Entonces, soy una convencida de los beneficios de la diversidad a todo nivel. No se podrá tener diversidad a todo nivel siempre en todas las decisiones, Jaime, imposible, pero digamos, tomar acción para que ojalá exista la mayor diversidad dentro de lo posible en la toma de decisiones, creo que siempre será un valor positivo que hace que se reduzcan, digamos, estos aspectos que hemos identificado como negativos en la toma de decisiones, y eso es fundamental. Muchas gracias, doctora Claudia. Finalmente, doctora Patricia, con toda su experiencia, ¿cómo ve usted este problema de los sesgos inconscientes? Si se seleccionan mujeres u hombres inconscientemente por razón de su género, si, como creo y yo estoy de acuerdo con Claudia, la diversidad, sea de hombres o mujeres, o sea de razas, sea de culturas, es importantísima para progresar. ¿Cuál es su experiencia en este tema, doctora Patricia? Gracias, presidente. Yo creo que la igualdad a la que estamos haciendo referencia, como valor, la igualdad se gana, la igualdad se logra, la igualdad no se exige, a la igualdad se accede por mérito y competencia. Yo me pregunto, y es algo que me he preguntado mucho en los últimos tiempos, que hacemos referencia a cuotas, hacemos referencia a presencias, exigimos representación. ¿No será que las mujeres estamos exigiendo privilegio por el hecho de ser mujer? ¿No será que, a contrario sensu, lo que queremos es explotar la supuesta exclusión y la supuesta debilidad de género para poder acceder a cargos por el hecho de ser mujer? Lo dejo planteado, lo dejo sencillamente planteado, pero para referirme a la diversidad, yo creo que la diversidad es rica y enriquece el debate. Yo creo que la diversidad se requiere en la aproximación a un problema. Yo creo que la diversidad se requiere en el análisis y en el diagnóstico de la problemática. Pero a la hora de tomar la decisión, yo quiero un juez. Yo no quiero sesgos. Porque si la diversidad permea la decisión, si el sesgo o esa diversidad que tanto defendemos permea una decisión que debe ser en derecho. Aquí se han puesto 1000 ejemplos que aplican en lo corporativo, que aplican en lo administrativo, pero en la administración de justicia, que es lo que estamos hablando, yo quiero un juez, sea cual sea, el modo, como bien lo decía Jaime, femenino, LGTB, masculino, a que se aproxime al problema. Entonces, ¿enriquece el debate? Sí. Pero a la hora de tomar una decisión, si hay sesgo, si hay diversidad, y esas son las premisas o las bases del juez, lo que tengo es inhabilidad judicial, sea hombre o sea mujer. Lo que tengo es incapacidad para proferir un fallo. Yo no creo que haya ese reclamo, por lo menos a nivel arbitral, en lo que ha sido mi experiencia de presidente, de que los hombres le consienten más a las mujeres, de que las mujeres consentimos más a los hombres. Pues sí, si se presenta el testigo, pues uno no tiene más que mirarlo, pero eso no va a permear la decisión. Y me preocupa mucho lo que están diciendo, porque en este momento estoy en un tribunal internacional y mi tribunal es femenino. 3 señoras, secretaria señora, Patricita y la contraparte. Somos 5 mujeres, 6 con la secretaria. Entonces, lo que sí quiero referirme es que, o lo que quiero concluir, es que aquí no debe haber voz diferente. Yo no creo que en el arbitraje la mujer haya aportado una voz diferente. No, los árbitros, hombre o mujer, lo que han aportado al arbitraje son decisiones
tomadas en derecho, sin sesgos. En el momento en que haya un sesgo, la primera litigante que va y se queja ante la Corte Constitucional vía tutela soy yo. O formulo una denuncia penal si me siento tan discriminando por mujer. Yo no creo que eso ocurra en nuestro ámbito. Yo creo que las referencias que se han hecho no aplican al arbitraje nacional, o por lo menos esa es mi experiencia, presidente. Yo creo que tampoco aplican las referencias que hemos hecho de la justicia ordinaria, no aplican en el arbitraje. Todos conocemos nuestro sistema y sabemos cómo es el sistema de selección de consejeros de Estado, de magistrados de la Corte Constitucional. En eso no nos podemos echar mentiras. Eso no tiene nada que ver con ser mujer. Tampoco se ha hablado aquí de cuando se critica a una ministra que se designa por cuota femenina de uno u otro partido político. Entonces, yo de verdad reclamo que se reconozca en el sector, por lo menos del arbitraje, el tratamiento que hemos tenido solo con fundamento en dos condiciones: competencia y habilidad. Si no hay más mujeres en las listas, me pregunto, ¿se presentan? ¿Estamos haciendo mérito para incluirnos? Porque nadie ha dado un ejemplo concreto de un acto discriminatorio de la Corte de Arbitraje rechazando a una mujer por preferir a un hombre. Yo no creo que eso suceda en nuestro ámbito, presidente. Y lo que sí dejo sobre la mesa es que a este tema hay que aproximarse con mucho cuidado, porque la mayoría de veces, estoy diciendo que no haya casos en otros digamos, sectores, en otros escenarios, cuando se toman decisiones de vida, también debemos asumir las consecuencias, pero cuando estamos dentro del arbitraje nacional, yo de verdad me encuentro con una lista de jueces. Si las mujeres queremos estar con mucha más esencia, como decía alguien, como un remedio saludable, presentémonos, ganémonos el puesto. Porque yo creo que en ese ámbito, se respeta y se reconoce. Gracias, presidente. Por lo avanzado de la hora, no quiero seguir discutiendo el tema. Gracias. Doctora Patricia, muchas gracias. Una perspectiva adicional y muy interesante. Muy bien. Con eso terminamos, agotamos las intervenciones que teníamos preparadas, pero no sé si alguna de las panelistas o el panelista quieran agregar algo más. Para terminar, la doctora María Adelaida, la doctora Ana María, la doctora Claudia, María Alejandra o el doctor Jaime. Ninguna. Tal vez la doctora Anne-Marie Midurle, que pide la palabra, quiera agregar algo. Doctora Anne-Marie, si usted quiere intervenir. Gracias, doctor Juan Pablo. Yo quisiera simplemente hacer énfasis en lo que mencionaba Patricia, porque se han presentado una cantidad de datos fácticos muy interesantes y, como decía Claudia, es muy importante generar conciencia sobre esto, y a mí en eso comparto la experiencia de Claudia, porque por fortuna yo nunca me he sentido discriminada. Y creo que hay que tener cuidado, y retomo lo que decía Patricia, de no prevalernos de nuestra condición de mujer para pretender acceder a determinado cargo, posición o cualquier privilegio. Entonces, en eso tenemos que, pienso yo, tener mucho cuidado. Y por otro lado, me parecería que un acto de discriminación total es ser escogida por ser mujer y no por ser la persona adecuada, la profesional más capaz. Eso para nosotros como mujer sí considero que sería una discriminación inaceptable. Con eso simplemente quería cerrar. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Anne. Yo comparto esa visión de que una mujer no puede ser designada simplemente por ser mujer, sino tiene que ser designada por ser igualmente capaz. Ahí la pregunta es si a veces, siendo capaz, no la designan. Pero estoy totalmente de acuerdo. Nunca podrá ser simplemente un problema de cuotas. Bueno, ya está muy avanzada la hora. Hemos visto muchas perspectivas. Hemos tenido aportes muy, muy interesantes
sobre la materia y realmente creo que se ha enriquecido mucho el análisis de la materia. Les agradezco mucho a las doctoras que tanto nos han ilustrado, al doctor Jaime con sus reflexiones también muy pertinentes. Y a todos ustedes les agradezco su presencia hoy aquí y que nos sigan acompañando en las tertulias del comité que vamos a seguir haciendo este año. Y que se cuiden Muchas mucho. gracias, presidente. Lo mismo. Que tengan muy buena Adiós salud a todos. todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias nuevamente. Sí, Feliz noche. gracias a todas y a Muchas A todas y gracias. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. todos un género completo. Olgen. De acuerdo, Jaime. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor.